Los médicos no entienden esas cosas. Se portan fácilmente bien, pero no pueden ser lo que no son. Simplemente toman la temperatura de la piel. Dan pastillas, inyecciones, como si se tratara de un almacén, y olvidan que en el fondo es una cuestión moral. Y es que no existe nadie que pueda entender la mente. Sin embargo, no los odio, hacen lo que pueden. Lo terrible es que nos traen para que uno no se muera por la calle y luego todos nos morimos aquí. Decidí irme a trabajar con Goldemer a Lanús. Goldemer hacía unos años, pocos años, había ganado un concurso en el Policlínico Lanús como jefe de psiquiatría. Con lo cual la psiquiatría salió del Borda y se fue a los hospitales generales. Grimson venía de Lanús, tenía una relación importante con Goldenberg en el servicio del Policlínico de Lanús, que fue un servicio que hizo historia en la Argentina. Gente que en general terminó aprendiendo el mensaje de Goldenberg, que es trabajar siempre en instituciones y trabajar siempre con otra gente y generar políticas públicas. Y que aprendimos una psiquiatría que era totalmente distinta de la predominante en los hospitales psiquiátricos, que era una psiquiatría de la represión, del electroshock, de la conservación del paciente en situación de deterioro, y que era distinta también de la boutique psicoanalítica. Y entonces vino esta propuesta de ir al Esteves. Y bueno, fue una propuesta muy entusiasmante. A crear un centro de internación de emergencias psiquiátricas que tomaba una población de pacientes que afluía muy intensamente, porque en ese momento estaba el Borda, el Moyano y las clínicas privadas. Entonces esto no era una clínica privada, daba un excelente servicio, mejor que el de ningún otro lugar del país. No solo tomando el contexto social del paciente, sino haciendo terapias familiares, terapias de grupo, manejando el desarrollo de la institución, donde lo que creamos fue una comunidad terapéutica. Hice la residencia en el Borda, 3 años. En el interín fui a la Antártida, donde terminé un trabajo sobre el grupo en aislamiento. Embarcado con la Marina como médico naval, me militarizan allá. En la Antártida leí mucho
sobre grupo. Y allí cayeron los primeros libros sobre comunidad terapéutica. Y me propuse, cuando viniera, hablar con el que ya porque allá cuando estaba yo cayó Ilía y sube Onganía. Hablar con el médico que estaba a cargo de salud mental para ver si se podía trabajar en esto. No hizo falta. Al llegar de vuelta, él me cita. Al día siguiente no. Y me dice que el gobierno de Onganía necesitaba oficiales y suboficiales para efectuar la revolución argentina. En aquel momento era Instituto Nacional de Salud Mental, autárquico, se dependía de presidencia, el doctor era el doctor Esteves. Entonces elegí lo que estuviera más cerca de Buenos Aires, que no era tan así después, por el barro y las dificultades de comunicación, elegí Federal. Bueno, Federal inicialmente era un proyecto que había, digamos, iniciado en los papeles el doctor Goldenberg, Mauricio Goldenberg, cuando él estuvo en la Municipalidad de Buenos Aires. Hicimos un concurso de personal donde yo expuse claramente que quería que el personal perteneciera al pueblo. Yo soy de Corrientes, vine especialmente para estar en el hospital. Como yo tenía unos familiares acá, me había comentado de que iba a salir ese hospital, entonces vine y fue a inscribirme. Gracias a Dios salí bien y así entré a trabajar. Y aprontábamos las camas, limpiábamos, preparábamos los comedores, las duchas, todo. Era un cuartel. Eso era un cuartel del 12 de Caballería. El momento de transformación en el mundo es, enseguida de terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hay cambios en el mundo. Lo primero que visualiza los políticos y visualiza la sociedad misma es la analogía enorme que había entre lo que era un hospital psiquiátrico y un campo de concentración. Las condiciones de vida en un campo de concentración, en un hospital psiquiátrico, eran exactas, podían reproducirse. Ahí sonó una especie de alarma y se comienza todo un proceso de cambio. En 1853 se crea el Hospicio de Mujeres, que hoy sería el Braulio Mayano. 10 años después, en 1863, el Hospicio de Hombres, que se llama el Hospicio de las Mercedes durante una época, y creo que en el 64, 60 y pico, se llama Hospital Borda. Y la base, básicamente en esa época, era encerrar a los locos que andaban sueltos en esta que era una pequeña ciudad. Es decir, que fundamentalmente después de la derrota de Rosas, es decir, que molestaban a los vecinos. Se los encerraban, se los ataban en cadenas y se los castigaba. En el año 63 comienza la propuesta de las comunidades terapéuticas como un modo de recuperar los derechos de estas personas a la comunicación y a la decisión. Esto tiene versiones distintas en Inglaterra, algunas en Estados Unidos. Lo primero que hacen es desarrollar, por decisión del instituto, desarrollar la creación de comunidades terapéuticas en todas las grandes colonias del interior del país. Son 11. Se crearon en el año 66 11 comunidades terapéuticas, que luego se extendió a algunos hospitales psiquiátricos. Pasó a ser la recomendación, la política de salud mental del instituto. El programa de la capital no eran comunidades terapéuticas, sino crear servicios de psicopatología dentro de los hospitales generales, ¿no? Empezamos así, a los ponchazos, empezamos tratando de ir creando un clima de trabajo conjunto donde las prácticas tradicionales no existieran, nada de autoritarismo, nada de yo dije, al contrario, acompañar a los pacientes, antes de decir nada, preguntarles, es decir, dándoles cada vez más injerencia en su propio proceso de integración. Básicamente una actitud psicoterapéutica, una participación activa del paciente como auxiliar terapéutico. Esto quiere decir que cuando el paciente era internado se le adscribía un par de pacientes que lo familiarizaban con el funcionamiento de la institución. Es decir, lo ponían al tanto de qué son los grupos, qué son las asambleas, de qué se trata esto, de qué se trata lo otro.
las reglas sobre higiene, sobre hacerse la cama, sobre la higiene personal y todas estas situaciones que de alguna manera eran la subcultura terapéutica en que vivíamos. Se insertaba un centro piloto que tenía las características de ser abierto y de que la internación fuera voluntaria. Federal era monte, no tenía ripio, no tenía luz eléctrica, era precaria posiblemente, no había asfalto, eran calles de tierra. Nosotros no entramos fácilmente al pueblo. Primero, estos militares estaban tan cómodos que no querían irse. Después el pueblo no quería locos. Usé un sistema que se llama Phillips 66, que es armar grupos que discuten entre sí un tema en común, sacan conclusiones que después se exponen. Pero también pensé alguna pregunta mía, por ejemplo, ¿qué opina el pueblo sobre la fundación de esta colonia? Y me acuerdo bien las contestaciones. Bueno, es una contestación, mandan pacientes para meterlo en hornos de cremación y eliminar locos, como hacía Hitler. Así fue. Bueno. Los pacientes representan un peligro para el pueblo, porque van a salir en malón, van a cruzar el arroyo, un arroyo que crece mucho, y van a avanzar sobre el pueblo y violar mujeres y niños. Otro decía, no va a ser tan fácil porque van a mandar la aviación que mire desde arriba, controle, a ver cómo anda la cuestión. Todas ideas paranoides de persecución, de perjuicio, de temor ante el loco. El doctor que nos enseñaba, que nos daba, porque él nos daba en el pizarrón, nosotros pasábamos en un cuadernito, después leíamos y después lo iba tomando, No es cuestión de... Cuando ellos llegaron ya nosotros estábamos. Nada más que aplicamos lo que nos había enseñado, ¿no? Están también los prejuicios, ¿no es cierto? Porque cuando decían que iban a venir la colonia, no decía la colonia, decía venían los locos. Bueno, todo el mundo, loco, vos decís loco y es una palabra que por ahí te da miedo, ¿no? Las plantas, como tienen raíces en los troncos, como dejaron nuestros abuelos, las raíces nomás. Bueno, llega la orden de salud mental, mediados de marzo del 68, para ya buscar los pacientes que estaban seleccionados del Hospital Borda, hombres. Me puso 5 enfermeros y llevamos los 110 pacientes en tren. No, venimos con unos varios, Comba, Capurro, Vargas, y murieron esos pacientes que estaban hace años acá, murieron. Y lo de la Croce, que de allá, que viene el tren para Federal, y ahí lo trajo este colectivo blanco, y bajamos acá. Bueno, viajamos en 3 vagones o 4, se les explicó dónde iban, no había puente Zárate Brazo Largo, sino balsa. Así que el tren embarcó en la balsa y cruzó a Libicuí, un viaje largo por el río.
Y un paciente italiano propone ir a ver el río desde algún lado. Muy bien. Y en tandas de 15 los íbamos llevando a la proa del barco, y los pacientes chochos con el río. Uno se acordaba de Italia, el otro de Yugoslavia. Así estaban fascinados. Llegó el día que se trajeron los pacientes. Y toda la gente, por supuesto, era mucha gente que iba a entrar a trabajar. Miedo, temor, la incógnita, el no saber que cómo era esto, ¿viste? Todos, porque ricos, pobres, todos estaban en la expectativa de ver qué iba a pasar, ¿viste? Yo estuve allá como curiosa, mirando en la estación cuando llegaron, ¿no? Y llegaron, por supuesto, con los trajes gris, ¿viste? Como presos que vienen a ser, ¿no? Y bueno, y así, y con su nombrecito, con números, no sé, no me acuerdo. Ellos también, por conocer, estaban un poco ansiosos, llegaron por conocer, para ver, porque le dijeron que le traían a una colonia. Entonces ellos querían ver cómo era, todo, te preguntaban. Como el paciente siempre te pregunta todo. Tuvimos que eliminar muchas cosas porque las enfermeras tenían años en el hospital. Entonces tuvimos que eliminar el trato paternalista y el trato peyorativo, no es la palabra, la infantilización del venga para aquí Pepito. No, Pepito es el señor José. Entonces a José se lo llama señor José y eso le rescata una dignidad que el Pepito le sustrae. Entonces todo el proceso pretendía ser terapéutico. Cuando nosotros llegamos, los baños no tenían espejo. Entonces, ¿cómo vas a saber quién sos? ¿No es cierto? Si no podés verte. Además, si has estado internado 10 años, perdiste la noción de tu propia imagen. Los pacientes comían sobre largas mesas de material que tenían canaletas, sin plato, volcándose montañitas de comida delante de cada uno que comían con sus manos. Después se pasaba un manguerazo arriba de todo eso y todo eso iba a una canaleta afuera. Era el mismo guiso todos los días. Y además respetando lo que habitualmente era motivo de sorna, de burla, cargada por parte del personal, de los médicos del lugar. Los pacientes decían una cosa, se morían de risa todos. Para nosotros era una cosa, todo lo contrario, un gran respeto. Si alguien construía castillos en el aire, nosotros confrontamos con que en nuestra opinión esos castillos no existían, pero que estaba ahí para compartir sus preocupaciones con nosotros, porque seguramente atrás de ese castillo que él construía, delirio dirían otros, había una desesperación muy grande que se convertía en eso y de alguna manera se resolvía. Llegamos a que en las asambleas este mensaje fuera transmitido por coordinadores de las asambleas que eran pacientes. Si la gente, pacientes, empezaron enseguida, yo te diría que a los 2 meses había pacientes que estaban muy integrados con nosotros, trabajando con nosotros y peleando la cosa desde el lado nuestro, trayendo pacientes, convenciendo a pacientes que vinieran. Imagínate que había pacientes que tenían que desafiar la desautorización de la sala de donde venían, del pabellón, y se escapaban igual. Hubo algunos casos terribles, porque me acuerdo de una paciente que fue sancionada por el jefe de la sala con un absceso de fijación, que era una inyección que se daba con una sustancia, en este caso no sé si la leche, que inyectado en la cola produce un dolor terrible, entonces no se puede mover el paciente. Desde ya que
concepción de la comunidad terapéutica que se había desarrollado en otras partes del mundo en esa época, tenía que ver con los cambios sociales que se estaban produciendo, por una parte. Yo hablé de que en el movimiento estudiantil hubo una gran influencia en nosotros de la Revolución Cubana, y en ese periodo del Esteves había ocurrido ya el cordobazo en la Argentina. Prácticamente estaban derrotados los norteamericanos en Vietnam, aunque bueno, esto se concretó formalmente un tiempito muy corto después. Había ocurrido el Mayo francés. El domingo a la mañana, tipo 10, 11, pensé yo, bueno, hay que hacer la asamblea, la famosa asamblea de pacientes. Y la hago, porque yo por ahí que soy medio fóbico, aunque no parezca, no la hago y ya la dejo quién sabe para cuándo. Y entonces empezó un cruce de delirios. Estaban los que veían platos voladores, sombras, salió toda la patología, pero toda. También la del que dirigía, que era yo. Duró 2 horas, todos estaban contentos. La reunión de comunidad eran para las inquietudes de los pacientes. Ahí se trataba todas las cosas, inquietudes que tenían de toda índole. Y siempre hubo asamblea, lunes a la mañana, miércoles a la tarde y viernes a la mañana. La asamblea es la herramienta fundamental de todo esto que se llama comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica está basada en diversos grupos que funcionan complementariamente unos a otros, algunos que se dedican a programar el día, otros a cuidar la institución. La asamblea de la comunidad se hacía todos los sábados, empezaba, no recuerdo bien si a las 8 o a las 8:30 de la mañana, se cerraba la puerta, o sea, el que llegaba tarde no entraba. Y piensen que muchos de nosotros viajábamos desde la capital y estábamos rigurosamente puntuales para participar en la asamblea todos los sábados. Nuestra asamblea tenía 100, 120, con todos, más las visitas, ponerle 50 visitas. Las de camino tenían 400 personas. Por ejemplo, en una entrevista pública, en una situación pública donde en asamblea una paciente decía, el cocinero me tocó el traste, Camino decía, bueno, esto puede ser así o puede ser que está macaneando. Vamos a ver todo lo que piensan que es así de este lado y todo lo que piensan que no es así de este lado. Hasta que alguien hacía pedida al padre y dice, doctor Camino, mire, yo le digo, ella le viene coqueteando hace tiempo. Y él no le hace caso, él cuando tiene que pelar la papa, pela la papa. Entonces ella se inventó esto como para complicarlo, él, ¿me entiende? Se lo está tratando de acercar. Bueno, era más sensata la paciente que muchos psiquiatras que hubieran medicado a la paciente por ser delirante, por ejemplo, ¿no? La asamblea sirve para manifestar una cantidad de cosas públicamente, de manera que todo el mundo se entera y todo el mundo puede decidir sobre eso. Yo funcionaba como coordinador de las asambleas durante el primer año, en el segundo año se rotaba, de manera que cualquiera de los profesionales, tanto médicos como psicólogos, como terapistas, como enfermeras, podían coordinar la asamblea y llegamos a que las asambleas fueran coordinadas por pacientes. La asamblea más ordenada de todas fue la que coordinó por primera vez una paciente, porque mantuvo una coherencia. Primero, todos se querían ir de alta. Ah, bueno, le digo, nos vamos a quedar sin pacientes. Entonces preguntaba, a ver, fulano, ¿quiénes son tus vecinos de pieza? Fulano. ¿Y ustedes qué dicen? Claro, el tipo no estaba para ir. Y no, dice, le falta un poco. Bueno, no te vas. Bueno, también ustedes. No, se puteaba con los compañeros. Después, ya disminuían. Pero siempre quedaba alguno que probablemente sí se podía ir de alta. Que la misma asamblea aprobaba. Y yo aceptaba. Lo mismo la medicación. Yo aceptaba que el paciente pidiera un aumento de medicación o una disminución.
Esto es lo que ahora Lacan ha llamado ser secretario del psicótico. Yo no tenía la menor idea. Yo me daba cuenta que el paciente sabía de sí y no mentía. El caso más espectacular me ocurrió en presencia de autoridades. Y un santiagueño le dice, se presenta. Ah, los novios se presentaban. No era cuestión tampoco de, no, yo ando con la fulana, pero... Bueno, y si yo ando con la fulana, quiero estar con ella. ¿Y usted, niña? Sí, yo también lo quiero mucho, qué sé. Bueno, le digo, fulano, ¿cómo me va a demostrar usted que la quiere tanto a esta chica? La manotina encajó un beso en la boca. No terminaba más el beso. Yo decía, lo cortaba. Cortó y dice, ya está. Esto le demuestra, bueno, todos aplaudían, bien, bien, bien. Mi primera llegada fue buscando asistencia médica en el doctor Camino. Según en Buenos Aires me dijeron a mis padres en ese momento que no sabían por qué íbamos de Concordia, Entre Ríos, nos íbamos hasta Buenos Aires cuando teníamos el mejor psiquiatra lo teníamos acá en Entre Ríos, en Federal. Soy epiléptico y andaba mal, andaba convulsionando, andaba mal y fue el Camino el que me sacó. Yo vine acá y con él empecé a mejorar. Bueno, Adriano para mí, que fue paciente, a Adriano lo querían lobotomizar, como hacía enormes crisis de epilepsia, le querían cortar la cabeza, el lóbulo. Cuando yo lo vi, vino con el padre, digo, no, a este muchacho no lo toca. ¿Y qué va a hacer el doctor? Lo interno, yo le calculo que en 2 meses va a andar bien. Anduvo bien. El tratamiento era con psicofármacos, aparte había mucho de psicoterapia también. Ya llegó un momento que no era solo la epilepsia, sino el tema de que uno hay que asumir el tema, ¿no? De ser, que eso fue lo que me hizo Camino a mí, que yo aprendiera a convivir con mi enfermedad. Hay que aprenderlo, no es fácil. El inicio de tomar la enfermedad mental como algo natural se da en Grecia y en Roma, la sociedad greco-romana. Allí Hipócrates y Galeno fundan la medicina. Luego nos vamos al medioevo, donde lo que se produce es un tremendo retroceso en la relación con el loco y la locura. Es decir, todo el poder de la iglesia y del cristianismo se empieza a entender a los locos y a la locura como producto del diablo. Es decir, los locos son los poseídos y lo que tienen adentro son efectos y manifestaciones del diablo. Es a partir de ahí donde el loco es considerado como un ser maldito en el cual se lo encierra, se lo castiga, se lo tortura. El loco era alguien que mentía. Había que buscar una verdad que él escondía y esa verdad se la buscaba a través de la tortura. Todo el periodo de la Inquisición. El abuelo, por ejemplo, de Darwin, de Charles Darwin, que estaba en Estados Unidos en un hospital en Filadelfia, inventó, por ejemplo, 2 aparatos. Uno que se llamaba la silla giratoria, donde se ponía un enfermo en una silla y se lo hacía girar entre 40 y 60 veces por minuto, hasta que esta persona permanecía allí hasta que sangraba por los oídos, pues se produce una congestión cerebral, sangraba por los oídos, empezaba con hemorragia nasal y en ese momento se detenía. Se repetía este tratamiento días y días, pero nada de estos tratamientos tiene que ver con un tratamiento médico. Nadie estableció qué relación existe entre la locura y la electricidad, o entre la locura y el coma insulínico, excepto que todas las personas, y más estas personas internadas, ese acercamiento al riesgo de la muerte, ¿no? Produce efectos como producirían cualquiera. Mientras anteriormente el loco era considerado alguien que mentía, a partir de Pinel, el loco es considerado alguien que es peligroso para la sociedad y para sí mismo. Y el guardián de esta peligrosidad
es el psiquiatra. Es a partir de ahí donde aparece la psiquiatría. Esta historia es la que justifica todo lo que vino después, como recuperar los derechos de estas personas internadas y, entre otras cosas, el derecho a decidir sobre su internación, ¿no? Yo mientras estaba acá trabajaba, porque todos los pacientes trabajaban en la institución, y en esa época el doctor Camino había conseguido que nos paguen a los pacientes un pequeño peculio mensual, que era como incentivo, digamos, para trabajar. Y era incentivo de los pacientes. Entonces los arengo a los pacientes, pero con tono de arenga, no de convicción. Señores, se presenta esta y esta situación. Hay que trasladar este depósito en 2 días y lo vamos a hacer ustedes, el personal y yo. Así que ya, adelante. En 2 días, menos de 2 días, trasladado todo. Y se hicieron amigos pacientes, porque el personal también le tenía un poco de miedo. Se hicieron amigos, tuteaban, todos charlando, qué lindo el laburo. Y entonces se habló en la asamblea. Y en la asamblea salió que bueno, ¿y por qué no laburaban? Y bueno, dice, anotémonos. Y ya se anotaron, prácticamente entró a trabajar un 82% de pacientes en la colonia, en los distintos sectores. Gente en los talleres, gente en la zapatería, gente en el jardín, gente en la huerta, los domadores de caballos, teníamos caballo también, nos dábamos de abajo, cuidadores de perros, patos, no sé qué bicho había ahí, gallinas. Todo el mundo empezó a trabajar. Nosotros pusimos una reja transparente. Entonces la gente miraba y lo que veía era gente que estaba cultivando la tierra, gente que estaba arreglando un automotor, gente que estaba reunida en un grupo bajo un árbol, gente que estaba jugando al fútbol. Y cuando preguntaba quién era la gente que estaba jugando al fútbol, decían, bueno, los profesionales y pacientes del centro piloto contra los profesionales y pacientes del resto del hospital, por ejemplo. Que el trabajo se instauró y se pagó el peculio religiosamente y el paciente iba y lo gastaba en el pueblo. Y al pueblo le encantaba esto. ¿Te imaginas el ingreso? En aquel tiempo era un cuarto de sueldo del personal, un peculio. Así que no era mala plata. Y los pacientes se integraban en la cocina, cocinaban, pelaban papa y con cuchillo, que no lo hacían en el Borda, porque ellos venían del Borda, de allá no hacían eso. Ellos nunca le dieron un cuchillo, una cuchara para que coman. Estaba en la sala, trabajaba entre enfermeros, mucamos, ahí andaba ayudando en la parte de enfermería y de mucamo. Estaba, por ejemplo, en la huerta, que se plantaba y se consumía, todo lo que se cosechaba se consumía en la colonia. Después había pacientes que estaban en la administración, eran administrativos, trabajaban como empleados administrativos. Estaba el taller protegido, que es de costura. Se usaron elementos de labranza sin problema, hachas, hoces, bueno, martillo no pongamos por la duda, segadora, todo. Nunca en los años que yo estuve hubo un accidente laboral de paciente. El fin, siempre decía el doctor Camino, era que si el paciente se iba de alta, una vez que salía, que estaba afuera, tuviera un medio para ganarse la vida. Sí, entré a trabajar como enfermero y terminé de enfermero, ¿no? Me gustó la carrera de enfermería y seguí. Era muy sorprendente porque una vez llegamos en una avioneta de la gobernación con funcionarios internacionales chilenos a visitar la colonia, porque esta colonia era conocida en muchos países del mundo. De hecho, yo me enteré en el Congreso de Psiquiatría Social cuando Maxwell Jones, el creador de la comunidad terapéutica, me preguntó si yo había ido a Federal, y yo no conocía a Federal. Entonces fui a la vuelta y lo conocí a camino. Cuando llegamos con un funcionario
experto en alcoholismo de Chile, aterrizamos con el avión en un campo cercano y aparecieron 20 caballos con sus jinetes con sombrero negro y poncho rojo. Y se sorprendió mucho este señor porque pensó que era la guardia provincial, no, eran los pacientes de camino que venían a saludar a la visita. Nos dimos el lujo de hacer campamentos con todos los pacientes al lado del río, 25 kilómetros, desplazábamos el colectivo, el ferrocarril nos prestaba unas grandes lonas con las que hacíamos carpa tipo gitano, y el campamento tenía una característica, que le pidieron los pacientes, ellos lo dirigían, ellos ponían los horarios, ellos ponían todo. Nosotros estábamos ahí, un poco para ver, yo iba a descansar, yo pasaba. Entonces a algunos les gustaba levantarse temprano, otros tarde, ahí podían tomar un poquito de alcohol, yo no tenía problema que tomaran un poquitín de vino. Era lindo, se hacía un comedor, llamaba con musiquero, para hacer bailes, comían asado, jugo, todas esas cosas, fruta. No tenía radio, entonces hicieron un coso alto así, un aparato, dos aparatos, allá en el salón de comer. Y ahí puso y estaba hasta las 4 de la mañana el baile. El que se quería ir a acostar se iba y el que no se quedaba. Yo hasta que no aguanté más, estaba con la cabeza así agachada de sueño y agarré y le digo, bueno, comba, me voy a la cama a dormir. Bueno, anda. Y me fui, tomé la medicación y me tiré a la cucha. Y cuando quise acordar me levanté a las 8 de la mañana. Teníamos festejos que no se limitaban a la zona nuestra, que era el centro piloto, sino se extendían al resto del hospital, porque el hospital tenía en ese entonces 2.500 pacientes, la mayor parte con más de 10 años de internación en el hospital. Nosotros con esa población actuábamos a través de Miguel Bayo, que estaba dedicado a eso, y de Mofat también, y logramos que pacientes que no se habían movido de sus camas durante muchísimos meses participaran de bailes, participaran de festivales, participaban de reuniones públicas, en las que tuvimos enormes apoyos de la gente del campo del arte musical. Por ejemplo, los Huancahuá vinieron a visitarnos y me acuerdo todavía el momento en que se fueron después de bailar un gigantesco carnavalito por los jardines del hospital con todos los pacientes atrás. Y se fueron llorando en el ómnibus que los llevaba de vuelta a Buenos Aires. O cuando vino Mariquena Monti, que se enganchó mucho con todo y que después venía todos los martes por su cuenta con su guitarra a cantar tangos viejos con los pacientes. Bueno, todo esto perturbaba la estructura tradicional del hospital y traía una resistencia que estaba encarnada en lo que nosotros llamábamos y llamamos todavía los psiquiatrones, que serían, aquellos psiquiatras funcionales absolutamente a ese tipo de hospital psiquiátrico.
No te digo, si hubiéramos permanecido, muchas cosas hubieran sido distintas. Incluso tiene su parte positiva esto, ¿no? Porque si hubiéramos estado unos añitos más, quién sabe, con lo que vino después, quién sabe qué hubiera sido, ¿no? Porque Goldenberg se tuvo que ir a Argentina, Barenboim, que lo repasó, se tuvo que ir a Argentina, en Lanús, el servicio de psicopatología de Lanús, hubo una desaparición de una psicóloga. Ninguno iba a sacar la que linda que está, las flores, las plantas que yo le traigo. Mira qué hermosas plantas que le puse yo para plantarlas. Estaba muy triste, dicen. Yo la levanté del cielo. Acá dice jardín también. Y tienen flores. Pero venía a acercarte, yo no te voy a morder, no te voy a pescar, no te voy a hacer nada. Las mujeres eran más vivaces, muy deterioradas la mayoría de ellas. Y cuando llegaron fueron recibidas por estos hombres. Los atendían y las llevaron a la sala, todo muy bien. Y ya el hospital se hizo mixto. Hubo una primera etapa como que no se daban bola, después empezaron el mate, a la tardecita sentados y charlando. Cuando se hizo el centro piloto, ese fue mixto, había femenino y masculino. Lo cual era todo una cosa, ¿no? Porque quién sabe las cosas que van a pasar. No te olvides que en ese hospital había monjas, que las monjas eran uno de los sectores más importantes del poder. Y te diría que el sector más limpito y ordenado estaban las monjas y estaba la iglesia, la capilla. Y cuando nosotros armamos un pabellón de hombres, que no existía, con gran composición, porque empezaron a hablar de cómo iba a ser eso, que iba a haber relaciones sexuales y todo este tipo de cosas. Entonces nosotros demostramos en ese momento, yo no me acuerdo exactamente la cifra, pero pongamos 30. En el Moyano, que era un hospital solamente de mujeres, había habido en ese año 30 embarazos. Y nosotros no teníamos ni uno. Y además otra cosa que les mostramos es que los 30 embarazos eran embarazos producto de un sector de la mafia interna del hospital que manejaba una prostitución encubierta, porque detrás del Moyano, donde estaba el gran muro del Moyano, que en la época no había muros en la época, ahí estacionaban los camiones de gran porte, que venían del interior. Entonces había una organización que llevaba a algunas de las pacientes para tener su desahogo con algún camionero en el camión, y por supuesto lo que cobraba no era la paciente, era la organización. De eso resultaban 30 embarazos por año. Era un hospital femenino. En cambio, en el hospital mixto que estábamos creando nosotros no hubo nunca un embarazo. Ya antes me venían dando órdenes, sugerencias, formales, informales, subrepticias y así a la vista, de que no hiciera comunidad terapéutica. Pero yo no daba bola. Cuando cae Onganía y sube Levingston, me mandaron un mando que decía: queda prohibida la ejecución de comunidades terapéuticas en el país. ¿Por qué? Porque podrían ser rojas. ¿Por qué? Por lo de comunidad, comunismo. Bueno. Todavía no habían copado totalmente el poder. Había como lugares donde ni se esperaba que podían suceder estas cosas. Pero no se les ocurría todavía con los auspicios que eso podía ser un lugar donde se podía de alguna manera cuestionar el sistema. Porque en última instancia, aunque no conscientemente mucho de lo que estábamos haciendo esto, unos sí, otros no,
acá había un cuestionamiento profundo del sistema, en la práctica, ¿no es cierto? Pero ya vino la época de la prohibición de las comunidades terapéuticas. Prohibieron en el Moyano, prohibieron la que había en Córdoba, en el hospital de Santa María. La de Tucumán quedó tecleando y también la suspendieron. Quedó el de Misiones, que también hábilmente se cayó. Se cayó la boca y siguió. Y quedamos dos nomás, Misiones y Federal. En el Esteves estuvo el doctor Grimson. Más cerca del poder, más peligroso. Lo eliminaron a Grimson. Lo eliminaron. Manrique. Hasta de comunista lo trató. Y lo rajó. Cuando ellos quisieron pararnos, empezaron a acudir a todo lo que fuera político. Empezaron a difamarnos políticamente, que éramos subversivos. Llegaron a decir que nosotros estábamos formando algo así como una guerrilla con los pacientes. Lo que pasó es que la psiquiatría oficial, encarada por las asociaciones de profesionales del Borde y el Moyano, denunciaron la experiencia como transgresora. Ahí aparecieron gente que se perjudicó con nuestra estadía, que era básicamente la asociación cooperadora, manejada por algunos vecinos y por las monjas del hospital que expoliaban a los pacientes. El aporte a la cooperadora tenía que ser previo a la admisión. Era condición de internación. Nosotros eliminamos todo esto y nos peleábamos con las monjas, con todo el mundo, que fueron al obispo a decir que teníamos una paciente embarazada. Era cierto. Pero se internó, lo que pasó por alto, o quisieron tergiversarlo, es que se internó a los 6 meses de embarazo. Es decir, venía embarazada y nosotros no íbamos a decir, bueno, si está embarazada no puede estar. No se embarazó en el centro, pero no había tenido tiempo. Vino con su embarazo y estaba registrada en la historia clínica. Sin embargo, el obispo de Lomas de Zamora denunció la experiencia porque había orgías. Bueno, si hubo orgías yo me las perdí. Bueno, esas cosas empezaron a pasar. Empezaron a acusarnos de subversivos, de rojitos, de que hacíamos farras con las pacientes, que había que ver qué pasaba con los dinerillos, ¿no? Sí, toda clase de infamias empezaron a decir. En cuanto vieron que esto tenía yo diría que tenía éxito, que empezaron a ver que la cosa funcionaba, se empezaron a asustar. Estaban perdiendo el control dentro del hospital, total. Cuando nos atacan, echan primero a Lucy Edelman, cuya familia estaba vinculada al Partido Comunista, como todo el mundo sabía. Bueno, entonces cuando la echan y nosotros llegamos al hospital para deliberar qué hacíamos, los pacientes ya habían hecho huelga de hambre la noche anterior. Es decir, que enterados de que un miembro del equipo había sido sancionado, ya los pacientes habían reaccionado y ya habían hecho una huelga de hambre, estaban más adelantados que nosotros. Entonces nosotros mantuvimos la situación de huelga, no suspendiendo la atención de los pacientes. Y fue muy gracioso porque los pacientes pusieron una bandera roja en el centro piloto. Lo que los pacientes querían decir era que estaban rematando el centro piloto y entonces era la bandera de remate. Pero bueno, por supuesto, utilizado como para confirmar que ese era un centro muy peligroso. Y terminó con la intervención de la policía, con expulsiones desagradables, con brigadas reprimiendo a la gente que no podía entrar al hospital, con acusaciones de subversivos. Por ejemplo, Manrique, ministro de esa época, diciendo saquen esos comunistas de ahí, con agresiones verbales y intentos de piñas por parte de uno de los interventores. Nosotros nos refugiamos cuando tuvimos que escapar del hospital perseguidos por la policía montada. Nos escapamos con la ayuda de nuestros pacientes, que a mí me ayudaron a saltar por encima del muro para afuera.
Entonces nos costó entrar, pero también nos costaba salir. Y nos refugiamos durante un mes en un sindicato local de gente que fue solidaria con nosotros. Esteban va al Posadas para completar el trabajo sucio que había hecho un aeronáutico. Y bueno, desaparece gente, etc. Y el coronel Esteves en ese momento era el director de salud mental, uno de los que parecía apoyarnos. Y con el tiempo fue peor, porque después me enteré de que ya en la época del proceso tuvo una participación bastante lamentable en el Posada, ¿no? Se lo tiene como uno de los entreguistas del Posada. Se fue camino y se terminaron las reuniones de comunidades, las charlas terapéuticas, porque teníamos muchas charlas terapéuticas. Pero ya los pacientes empezaron a suicidar, a escaparse, se iban o se ahorcaban en la casa o se lo ahorcaban ahí mismo. ¿Viste? Lo llevaron mal. Mandaron un interventor. Ya estaba instalada la dictadura. Sí. Mandaron uno dicen que vino a cerrar la colonia, el interventor. La colonia duró del 68 con pacientes, ¿no? Ya estaban los milicos, sí. A fines del 76. Fines del 76. Ya después acá, en la primera época la pasé mal porque casi me limpian. Me buscaron 2 veces. El problema de Camino yo creo que fue lo más grave que tenía él así, que era la única institución de este tipo que había en Sudamérica. Venían psiquiatras de todo el mundo, venía gente de todos lados, porque nadie quería creer lo que decían que era cuento lo que acá pasaba, que era mentira, no podía ser. Y digamos el psiquiatra de diván, el psicoanalista, esa gente estaba en contra de Camino. Realmente este tipo de cosas no le convenía a ese tipo de gente que le ganan mucha plata. Así que una de las contras grandes que tuvo él fue eso. Y nadie quería creerlo. Mandaban las estadísticas de las altas. Y bueno, mientras nosotros estuvimos, que fue desde mediados del 68 hasta mediados del 71, prácticamente 3 años desde el comienzo de la planificación hasta la expulsión, hubo creo que 450 internaciones, de las cuales el 90% salía de alta temporaria, es decir, pasaba a consultorio externo en 6 semanas. Y había un grupo mínimo de pacientes que se cronificaban, que era por abajo del 2% y que pasaban algunas dependencias internas del hospital, pero en condiciones de tratamiento más intensivo que el que hubieran tenido antes. Y después había un 8 a 10% de recaídas de los pacientes del primer año al tercer año. Es decir, que había pacientes que volvían. Pero como dijo Maxwell Jones también, prefiere un paciente que se interna 5 veces por poco tiempo y no uno que se interna una sola vez pero por toda la vida. Porque en realidad la internación es un recurso de que dispone la medicina contemporánea. Así que hubo 80 y pico, sí, 82% de altas, más o menos 89% de gente trabajando. Reingresos, porque hay que hablar de los reingresos, era un 40%, que a su vez se iba.
La cantidad de recuperados eran esquizofrénicos, de primera, segunda vez y algunos crónicos. Y los viejos alcoholistas también se recuperaron, también pudieron ser empleados. Los epilépticos también se recuperaban, los muy crónicos no. La otra estadística era la disminución del consumo de medicamentos. La gran crisis de las comunidades terapéuticas es que es absurdo, imposible y no produce nada pretender modificar el interior del hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico, la colonia de alienados, no se modifica en el interior, se modifica solo, como pensaba Basaglia, cuando se elimina. Y esas personas pueden generar otras formas de vida fuera de estas instituciones, ¿no? Para poder desmanicomializar hay que estar adentro y desde adentro hacerlo. Y hay que tener una afuera que pueda ir recibiendo a los pacientes que uno va sacando. Y al mismo tiempo que impida entrar a nuevos pacientes. Pero además tenemos que ubicar al personal de esos hospitales. No lo podemos tirar a la calle, y más en una época como esta donde hay tanta desocupación. Hay que ver cómo recuperamos a ese personal, y se lo puede hacer. Para lo cual habría que crear todo otro sistema de redes comunitarias. Y esto se mantiene porque, bueno, de alguna manera la sociedad acepta esta situación. ¿No? Hay un cierto desinterés por cuestionarse esto. La droga es la niña bonita. Es lo que da también más ganancia a los médicos. Como hay tantos, entonces incluso el término de comunidad terapéutica queda aplicado únicamente a las instituciones de adictos, ya no para los enfermos mentales. Es decir que, como me dijo una vez un funcionario, de la droga vivimos, ustedes los médicos, nosotros los policías y los muchachos que la fabrican. Básicamente es a lo que se tiende es a una salud para ricos y a una salud para pobres. Si la salud para ricos son aquellos que, bueno, tienen cierto poder adquisitivo y, bueno, pueden, si sea un enfermo psicótico, estar internado en un sanatorio con las últimas tecnologías, y una salud para pobres donde, bueno, el pobre lo único que le queda es tener que internarse en un manicomio. 10 años después de esta experiencia, esto se terminó en el 71, el doctor Goldenberg, que había sido el jefe de DIC, el mío y de otros que estábamos allí, vino a Buenos Aires llamado por Alfonsín para que le propusiera un programa de salud mental. Él me pidió si lo podía acompañar al Esteves, a hacer una visita de inspección al Esteves, así como DIC fue a otros lugares. Cuando llegó el Goldenberg, empezamos a recorrer el hospital, en un momento dado entramos a uno de esos viejos pabellones, todo oscuro. Y de pronto siento una vocecita que viene del fondo del pabellón que dice: hola, doctor Bayo. Ya te lo cuento y se lo van los primos de la nuca. Otra vez: hola, doctor Bayo. Y me dice: bueno, te está llamando a mí. Efectivamente, fui hacia el interior del pabellón y había una cama tirada bien de paciente que yo no reconocí. Pero él sí me reconoció a mí. Una cosa impresionante. Que habían pasado 13 años. Yo creo que eso fue muy demostrativo de lo que hicimos, ¿no? Ese recuerdo de 13 años atrás de una paciente que siguió en el hospital psiquiátrico y que evidentemente algo le quedó nuestro, como para acordarse de mí y de mi apellido, ¿no? Realmente muy impresionante.